Continuamos con la serie Las ovejas necesitan pastor, parte 2. En Juan capítulo 10, versículo 14, leemos las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Biblia de las Américas. Jesús nos conoce y nosotros podemos conocerle también. En realidad, no es difícil distinguir su voz. En los versículos 3 y 4 del mismo capítulo leemos: a este, o sea, al pastor, le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Biblia de las Américas. ¿Cuál es la razón principal por la cual seguimos a Jesús? Simplemente porque conocemos su voz. Personalmente creo que podemos comenzar cada nuevo día en la seguridad de oír la voz de Jesús para guiarnos en el camino de la vida. Él nos habla a través de su Espíritu Santo. No tenemos necesidad de ir a un profeta para saber lo que Dios tiene para decirnos, como se hacía en el Antiguo Testamento. Precisamente debido a que somos ovejas de su rebaño, hemos sido capacitados para distinguir la voz de nuestro pastor. Es interesante lo que Jesús siguió diciendo en el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Biblia de las Américas. En el versículo 3 Jesús se refiere a las ovejas de Israel y más específicamente al denominado remanente. Estas ovejas son todos aquellos judíos mesiánicos o los que le han aceptado y reconocido como el Mesías prometido. El apóstol Pablo se refiere a este grupo en el libro de Romanos capítulo 11. La mayoría de los judíos están todavía esperando la llegada del Mesías. Sin embargo, un pequeño grupo entre ellos, el denominado remanente, le ha reconocido como Mesías. Los judíos no son salvos automáticamente por el hecho de ser judíos. Ellos también tienen que aceptar a Cristo para poder obtener la salvación eterna. Estos que le reconocen como Mesías son esas ovejas propias de las que habla Jesús en el versículo 3. Por otra parte, las otras ovejas a las cuales él hace mención en el versículo 16 somos nosotros, los que provenimos de los gentiles y que no somos judíos por nacimiento. Tanto las primeras como estas últimas ovejas siguen a Jesús porque conocen su voz. Este es el misterio del Evangelio al cual se refiere el apóstol Pablo en sus epístolas. Esto era algo desconocido en el Antiguo Testamento. En aquel tiempo solo se hablaba del judaísmo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento existe un solo rebaño conformado por judíos y gentiles quienes reconocen a Jesús como Salvador. De todas maneras, el Evangelio vino primeramente para los judíos y luego para nosotros los gentiles. Dicho de otra manera, nosotros hemos sido hechos participantes de las bendiciones que primeramente fueron hechas a los judíos. Esta es la realidad del nuevo pacto, el cual, aunque no fue diseñado exclusivamente para nosotros como gentiles, nos permite acceder a todas y cada una de las bendiciones prometidas a los judíos. Es de vital importancia que entendamos este orden de prelación. Pablo explica esto perfectamente en el capítulo 3 del libro a los Efesios. Por esa razón, somos más bendecidos todavía cuando ponemos prioridad en ayudar y bendecir a Israel. Es interesante notar que en el versículo 3, Jesús dice que las ovejas reconocen la voz del pastor y que él las llama por su nombre. Al meditar sobre esto, le pregunté al Señor si realmente era así o si se trataba de algo simplemente metafórico. El término que el original griego utiliza aquí para expresar lo que en español se traduce como nombre es la palabra onoma. Strong
G3686 y significa precisamente nombre y más específicamente sobrenombre. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término sobrenombre se refiere tanto a parte del apellido o nombre de familia como también al calificativo con que se distingue especialmente una persona o la forma de tratarla. La Biblia dice que Dios nos trata como hijos e hijas suyos. En Hebreos capítulo 12, versículo 7 leemos: permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Reina Valera actualizada 2015. Dios, nuestro pastor, nos habla como un padre les habla a sus hijos. Escuchamos su voz inconfundible en nuestro espíritu renacido y sabemos que Él es Él porque nos trata con ternura. Creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de esta experiencia, ¿verdad? El diablo jamás nos va a tratar de esa manera. Cuando mucho intentará poner en tela de juicio nuestra posición de hijos amados del Padre Celestial, al igual que lo hizo con Jesús. Durante el tiempo en que él lo tentó en el desierto, el diablo intentaba hacer caer a Jesús diciéndole: si eres hijo de Dios, haz tal y cual cosa. El diablo omitió la palabra amado, la cual había oído Jesús anteriormente de los labios de su Padre, incluso antes de comenzar su ministerio terrenal. Leamos Mateo capítulo 3, versículo 17. Y he aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Reina Valera actualizada 2015. Dios nos trata como a sus hijos amados y nosotros reconocemos su voz. Él puede hablarnos en cualquier lugar donde nos encontremos y de hecho lo hace, aun a pesar de que a veces nos parezca algo inapropiado o insólito, aunque Dios nos habla lógicamente cuando estamos orando o meditando en su palabra. También puede hablarnos cuando estamos inmersos dentro de la rutina de la vida cotidiana. A menudo Él nos habla por medio de un mensaje y hasta puede parecernos tan humano y natural que no podemos suponer que es la voz de Dios. Sin embargo, cuando aprendemos a distinguir cómo Dios habla a nuestros corazones, podemos establecer la diferencia entre lo humano que perciben nuestros oídos y lo espiritual que está detrás de ello. Naturalmente que no tenemos que poner nuestra confianza en la carne, porque de esa manera siempre habremos de ser defraudados. Sin embargo, podemos confiar en Dios, quien a veces también utiliza seres humanos para hablarnos. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, primera parte, leemos: el que habla, que lo haga como el que habla las palabras mismas de Dios. Nueva Biblia al día. El apóstol Pedro se refiere aquí a todos aquellos que ministran bajo la gracia divina. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Nueva traducción viviente. El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. Palabra de Dios para todos. Cuando escuchamos una predicación debemos oír las palabras que Dios tiene para decirnos por encima de lo que oyen nuestros oídos por medio de la voz humana del predicador. Por otra parte, cada pastor o predicador tiene la gran responsabilidad de utilizar correctamente la palabra de Dios como fundamento para todo lo que dice. Dios nos habla primordialmente por medio de su palabra. Cada oyente, por su parte, tiene la obligación de probar todo aquello que escucha por medio de la palabra. Por tanto, es de vital importancia tener conocimiento de la misma. Si sabemos que Dios, nuestro Padre y Pastor principal, nos habla por medio de su palabra y que a su vez utiliza la voz de los pastores que ha puesto el cuidado de su rebaño, vamos a considerar ahora un par de aspectos que nos van a ayudar a comprender cuál es la mejor manera de oírlos. Primero y principal, no deberíamos analizar una predicación por medio de nuestro intelecto humano.
Dicho de otra manera, deberíamos recibirla con nuestro espíritu. Debemos tener siempre en cuenta que el ser humano es tripartito, ya que es esencialmente espíritu, posee un alma y habita dentro de un cuerpo físico. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestro espíritu ha sido renacido, es decir, ha sido hecho apto para percibir las cosas espirituales que provienen de Dios. La percepción que hacemos por medio de nuestros oídos y ojos espirituales es mucho más importante que la que hacemos con nuestros ojos y oídos naturales. En Hechos capítulo 28, versículos 26 y 27, leemos lo que Pablo cita del profeta Isaías. Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Reina Valera actualizada 2015. Esta era la situación en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto. Ahora, bajo el Nuevo Pacto, Dios nos ha dado un nuevo corazón apto para captar las cosas espirituales que provienen de Él. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos sigue diciendo, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Reina Valera actualizada 2015. Las cosas espirituales deben ser discernidas por medio del Espíritu renacido, lo cual es el nuevo corazón que hemos recibido junto con el nuevo nacimiento. Es interesante que en el original griego el término natural del cual habla el versículo 14 se refiere a la psique o alma humana. Cabe recordar que es en el alma donde se anidan las emociones y el intelecto. La razón humana no puede entender las cosas espirituales porque les son locura. Estas deben ser discernidas por medio del Espíritu. Eso quiere decir que tenemos que recibirlas por medio de los sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales son los ojos y oídos internos, los del corazón, por medio de los cuales escuchamos y comprendemos la voz de Dios. No te desanimes si todavía no has podido experimentar esto, porque se trata de un proceso que se va acrecentando con el tiempo y a través de la experiencia. A menudo, mucho de lo que escuchamos y vemos con los sentidos espirituales tiene que ver mayormente con nuestro futuro. En Isaías capítulo 42, versículo 23, encontramos un ejemplo. Pero ¿quién de ustedes hace caso de esto? ¿Quién está dispuesto a escuchar lo que va a suceder? Versión Dios habla hoy. Naturalmente que no siempre Dios nos anticipa el futuro, pero bastante a menudo suele ser el caso. Muchas veces escuchamos su voz en nuestro interior y un tiempo más tarde la realidad nos confirma aquello que recibimos en nuestro interior. Esa voz interior en nuestro corazón nos ayuda a saber cómo planificar nuestro futuro adecuadamente y de acuerdo a la voluntad divina. Cabe recordar que en el momento de aceptar a Cristo, Dios nos ha dado un nuevo corazón y este es blando y sensible para percibir su voz. En realidad, cuando llegamos a Jesús, tomamos la decisión de aceptarle con el corazón viejo, si es que lo podemos denominar de esa manera, pues en el momento del nuevo nacimiento, Dios coloca en nuestro interior un corazón nuevo, el cual es el espíritu humano renacido. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Biblia de las Américas.
ovejas. Lógicamente que al hablar de corazón no nos referimos al órgano que bombea sangre dentro de nuestro cuerpo, sino al sitio donde tomamos las decisiones. Cuando nos decidimos a creer en Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos un nuevo corazón, el cual ha sido especialmente diseñado para percibir las cosas espirituales y divinas. Eso es lo que identifica al nuevo pacto y lo hace tan particular. Este nuevo corazón tiene la capacidad de creer que somos amados por Dios, pues Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por tanto, desde el momento en que hemos sido salvos, sabemos que somos incondicionalmente amados por Dios, independientemente de lo que pase o lo que hagamos. La salvación está basada en la obra perfecta de Cristo y no en nuestros méritos o esfuerzos personales. Si no entendemos esto, jamás podremos entrar en el reposo del cual nos habla la Biblia. La gracia divina nos concede seguridad y reposo a pesar de los vaivenes de nuestra alma, la cual tiene que ir siendo renovada por medio del lavado de la palabra. La manera de mantener dócil este corazón nuevo que nos ha sido otorgado en el momento de la salvación es por medio de la humildad. ¿Qué es humildad? Es no tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos tener. Hemos sido hechos hijos de Dios y Él nos ha colocado en una posición especial, pero así y todo no debemos enorgullecernos. Además, cuando damos prioridad y favorecemos a nuestros semejantes, nos mantenemos en una posición de humildad. La humildad nos permite percibir la voz de Dios en forma mucho más clara y precisa. Agradecemos al Señor por poder oír su voz que nos guía cada día de nuestra vida. Amén.